Hola a todos, muy buenas tardes, qué bueno estar con todos ustedes de nuevo en nuestro espacio de todos los sábados, un espacio que nos gusta hacer y que lo hacemos con mucho amor por todos ustedes hoy de manera virtual y hoy con un tema bastante bonito y muy interesante. Hoy nos acompaña nuestro amigo Juanse, que lo estamos viendo un poco a contraluz. Oh, Juan sí. Sebastián Rodríguez Casas es administrador, como muchos saben, astrofotógrafo, es un astrofotógrafo de esos del carajo, es amante de la naturaleza. Ahora sí, vamos, Mejor. ahora sí veo la luz al final del túnel. Bueno, fundador de la tienda Messier Colombia, es además miembro del grupo Constelación Colombia y miembro de ASASAC y es un divulgador y ha dado en realidad varias conferencias este año, todas muy interesantes y hoy no es la excepción. Nos va a hablar de algo que generalmente no se conoce mucho sobre el cielo de los muiscas, sobre esa astronomía ancestral de estas tierras andinas y en especial de los muiscas. Juanse, bienvenido y cuéntanos qué va a ser hoy esta charla tan chévere. No, Edgar, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. De verdad es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, hoy compartiendo un poquito de eso, muy poquito que uno sabe sobre todas estas cosas que sucedieron en nuestro país en el pasado y lo que había aquí. Vamos a ver, soy una persona que le gusta mucho este tema y que llegó a él por pura coincidencia. Como tú sabes, tenemos por allá un observatorio en el lago de Tota y vamos a hablar también un poquito de eso. Y el lago de Tota es rico en ese tema cultural muisca, por estar muy cerca, digamos, a sitios muy importantes como Isa o Cuitíba o Sogamoso, donde realmente, digamos, se gestó toda esta civilización que estaba en el altiplano boyacense. Entonces, allá hay muchas cositas que uno dice, bueno, ¿y esto por qué está aquí? ¿Y esto qué quiere decir? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy. Bueno, mejor presentado no puede estar. Lo único que tengo que agregar es que pues no soy astrónomo. Realmente llegué a esto por pasión. Mi profesión soy ingeniero civil y también soy administrador de empresas. Y desde muy chiquitos mis papás me metieron en este cuento de la astronomía. Y hoy por hoy, pues eso me ha llevado, entre otras cosas, como lo decías tú, a fundar Messier, que ya este año estaremos cumpliendo 6 años, si no estoy mal, como tienda de astronomía. Y bueno, más que una tienda de astronomía, Messier se volvió como un proyecto de divulgación que hoy tiene, entre otras cosas, pues comunidades para poder compartir y elevar el nivel de lo que hacemos aquí en Colombia, porque siempre lo he dicho, aquí somos muy buenos en lo que hacemos, tenemos mucho nivel, muchísimo nivel. Estando en Colombia podemos competir con gente en Japón, en Estados Unidos, hay mucho talento en Colombia en temas de astrofotografía y qué bueno que exista, digamos, un espacio para que estas personas puedan compartir, puedan resolver sus dudas, atraer nuevas personas y entre todos, digamos, sacar adelante la cara por el país en esto que es un arte. Finalmente la fotografía es un arte y la astrofotografía pues hace parte de ello. Entonces, pues bueno, tenemos Constelación Colombia, la tienda Messier y tenemos también el Observatorio Astronómico Toata, que como te comentaba, entonces está en el lago de Tota. Abrió sus puertas hace poco, tuvimos los primeros huéspedes por ahí y bueno, por ahí anda, entre venados y zorros, a las márgenes allá de 3.200 metros sobre el nivel del mar, sacando fotografías. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar por este lado. Y yo quiero hacerles una pregunta, no sé, a las personas que están por ahí en el chat, pronto tú, Edgar, y es, ¿quién sabe en qué fase de la luna estamos hoy y cuánto falta para la luna llena? ¿Qué dicen por ahí? Ah, nada, nada. Luna creciente, bueno.
Nicolás, Juan Carlos, por ahí los estoy leyendo en el chat. Correcto, estamos en luna creciente, estamos al 65, 66% de la luna y en 5 días vamos a tener luna llena. Segunda pregunta. ¿Quién me dice cuántos días faltan para el solsticio? ¿Alguien sabe? Por ahí en el chat estamos esperando a ver que llegue la señal. Nos faltan 22 días exactamente para el solsticio. El solsticio se da el 21 de diciembre. Eso tiene otras connotaciones chéveres por ahí históricas, de por qué el 24 es el 24. Y pues nos faltan 22 días para llegar a ese momento en que en nuestro país el sol está bien hacia la derecha, al norte, lo más al norte que lo vamos a encontrar, no, perdón, lo más al sur que lo vamos a encontrar. Entonces nos faltan 22 días para eso. Te dejo, Juanse, y nos vemos más tarde, ¿vale? Hágale, mi señor. Bueno. Entonces, bueno, el solsticio es un momento y es para todas las civilizaciones en la Tierra ha sido un momento importante, ¿no? Entender cómo se mueve el sol en el cielo y por qué se mueve también es lo que de pronto nos llevó a nosotros a ser hoy, pues esos seres pensantes de los cuales, digamos, es la forma del universo de conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, pues bueno. Otra pregunta más, y yo los leo ahí en el chat. ¿Quién me dice un nombre de un sitio sagrado para los muiscas? ¿Quién conoce sitios sagrados para los muiscas? Veo por ahí en el chat. Veo a Alianza Sue, a Arturo, Juan Carlos, Nicolás. La Laguna de Guatauta, Sogamoso, Asasaxi-Setota, la Laguna de Siecha. Correcto, John Jairo. Bueno, sí. Aquí pasa y sucede algo y es, generalmente se nos vienen a la mente esos sitios que pues conocemos, ¿no? El Infiernito, Laguna de Guatavita, Laguna de Iguaque, Laguna de Siecha, los Cojines, las Piedras del Tunjo. Esa serie de sitios que realmente ninguno de ellos debió haber llamado así, ¿no? Guatavita es el nombre del pueblo. Iguaque es el nombre de, bueno, el pueblo y de la sierra. El Infiernito obviamente no se iba a llamar así. Son nombres que se han perdido y que eran sitios muy sagrados para la cultura que estaba antes que nosotros y que nosotros desconocemos totalmente cómo se llamaba. Entonces no conocemos ninguno de esos nombres que venían antes, ¿no? Entonces seguramente el lago de Tota, entre otros, o la laguna de Siecha o la laguna de Guatavita, pues no es la laguna del pueblo o el lago del pueblo, ¿no? Tuvo que haber tenido un nombre en esa lengua muisca mucho antes que nosotros, que seguramente contaba algo, así como Bogotá o Bacatá hablaba de la zona fuera de la cosecha, porque Bacatá era realmente Funza, ¿sí? Bogotá era Funza, que era donde vivía el Zipa, y Bacatá era la zona pues fuera donde se cultivaba. Y así otros muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, sabemos el nombre, por ejemplo, de uno de los ríos, el río que pasa ahí por la 13, que era el Bicachá, que bueno, que ya habla algo que es el reflejo del agua o el reflejo de la oscuridad, alguna cosa así, y que empieza a dar como ideas de lo que significaban, digamos, estos lugares para los muiscas. Pero lo real es que hoy, y después de un proceso pues de occidentalización, perdimos todos esos nombres a través del proceso de la conquista y nadie sabe cómo se llamaban esos majestuosos lugares pues para nuestros, digamos, ancestros. Entonces, eso puede haber pasado por dos razones. Uno, el silencio como defensa, ¿sí? No querer transmitir ese conocimiento a una civilización que estaba en contra de todo lo que ellos profesaban y que realmente no entendía su forma de ver tal vez el mundo. O la otra, pues, es la evangelización, y así como hoy en la mitad de la Plaza de Bolívar pues hay una catedral, y lo hay en Tunja y en todos esos sitios sagrados hay una catedral. Faltaría aquí en Guatavita pudo haber una perfectamente, pues que
realmente, digamos, la cristianización de este territorio haya borrado esa memoria que teníamos de esos sitios, precisamente para evitar, digamos, que los indígenas alabaran lo que pues, se conocía como falsos dioses. Entonces, pues bueno, tenemos una memoria que se ha perdido muchísimo. Lo veíamos ahí, no sabemos en qué fase está la luna, no sabemos cuándo cae el solsticio, no sabemos cómo se llamaban los sitios sagrados importantes para nuestros ancestros. Y es un poquito triste, ¿no? Antes ese era muy importante. Imaginen esto era... Ah, bueno, y les voy a contar. Toda esta presentación está hecha con imágenes hoy creadas por IA. La IA se ha vuelto una cosa fantabulosa, ¿no? Entonces, bueno, imagínense este paraje. Esto era Bogotá, el altiplano cundiboyacense, hace miles de años. Una serie de como especie de páramo, una extensión de lo que es hoy el páramo de Sumapaz, lleno de grandes acuíferos, lagunas, vegetación obviamente de la zona, muy frío y sobre todo muy oscuro, ¿no? No había nada de contaminación lumínica. Entonces, uno no está lejos de pensar de, pues ante semejante maravilla y que hayan llegado aquí unas personas y encontrarse con esto y ver todas las noches, digamos, la magnificencia del cielo y ver moverse el sol, la luna y que tuvieran, digamos, cierta periodicidad, pues querer entender por qué eso estaba ahí y querer explicarlo. Y no solo pasó aquí, ¿no? Pasó en Egipto, los babilonios, pasó en China, pasó en Grecia. Todas las civilizaciones han intentado, a través de la observación del cielo, entender, digamos, el por qué están aquí y sobre todo darles como una explicación que para ellos pues era de origen divino. Siempre ha sido de esa manera. Si yo no puedo explicarlo, está más allá de mi entendimiento y tiene que ser algo superior a mí. Es algo que no puedo controlar. Entender esa inmensidad pues llevó a que los primeros pobladores de toda esta zona empezaran a organizarse, empezaran a planear y que surgiera una figura muy especial dentro de la cultura que después se denominaría muisca o chibcha, que es el chucuy, que es a grandes rasgos, podríamos decir, como un chamán. Pero realmente, a diferencia de lo que pasaba, digamos, en otras civilizaciones, como no sé, la americana o en otros lugares, aquí el chamán era mucho más que eso. Realmente la figura del chamán era, además de ser, digamos, el médico, era la persona que era el contacto entre el cielo y la tierra. Y era el que veía los designios, digamos, que estaban escritos allá arriba por los dioses. Era como un astrónomo o sacerdote, una cosa así, un observador designado, y su tarea era monumental. Estas eran las personas encargadas de mantener la vida, que la vida siguiera existiendo. Entonces su responsabilidad era entender o descifrar el lenguaje que había en el cosmos y guiar al pueblo. Y entonces eran figuras muy importantes, tanto que aquí, digamos, entre los muiscas, había dos grandes centros de poder, el Saque y el Zipa, uno en Tunja, otro en Bogotá, y adicionalmente había un gran sacerdote en Sogamoso, que era el centro religioso que unía, digamos, esos dos lugares. Estas personas, pues obviamente, lo que buscaban dar explicaciones y, así como en otras civilizaciones, existe un mito de la creación de por qué todo esto tan maravilloso que está ahí. ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Quiénes somos? Y que nos representa como grupo. Para la cultura muisca, el creador o el origen de todo es una entidad que se llama Chiminigagua. Chiminigagua, a diferencia de otras civilizaciones o otros lugares como digamos mayas, aztecas, incas, egipcios, griegos, vikingos, lo que se ocurra, ese padre creador no era un ser humano, no era una figura etérea, corpórea, del viejito fuerte con barba o la persona sabia, una cosa así, no.
Para ellos era una entidad sin forma alguna, y era la representación del pensamiento, que era, digamos, lo más puro que había, las cosas intangibles. Entonces, era la energía primordial que le dio el origen a todo. Y ellos lo cuentan como precisamente el ser que decidió en algún momento darle luz a la oscuridad, y lo hablan así: estaba la luz contenida y él le dio rienda suelta para que se desplazara por el universo. Y es más o menos, si uno dijera, bueno, es una civilización que está hablando a grandes rasgos, obviamente no tenía forma de conocerlo, pero de un principio y una gran explosión, como hoy decimos que es el origen del universo a través de un Big Bang. ¿Cómo lo hizo o cómo se diseminó, digamos, la luz a través de la oscuridad y del universo? Bueno, Chiminigawa, a través de unas aves míticas, gigantescas y negras, uno podría decir, bueno, son cóndores, decidió que llevaran su aliento creador a través de toda la oscuridad y fueran creando toda la materia, toda la luz y esparciendo, digamos, su don divino. ¿Sí? Esa es la manera como que conciben cómo se creó todo esta civilización muisca. Y ahí termina la tarea del creador. El creador de la civilización muisca no hace nada más, se dedica a descansar. Realmente su única tarea fue darle el golpe de inicio a todo, y deja de ser visible y tangible dentro de la civilización, porque empieza a manifestarse a través de otros dioses muy importantes, no solo aquí. El dios del sol, el dios de la luna, ¿no? Muy importantes para casi todas las civilizaciones. Son esas dos bolas gigantescas que iluminan de día y de noche y que están ahí y que permiten la vida y que generan misterio y asombro en lo que estamos, ¿no? Y entonces tenemos a la derecha a lo que sería el dios del sol, o Sue, al cual se le rendía, digamos, o tenía su casa, porque aquí vamos a hablar de casas, los dioses tenían casas, tenía su casa en Sogamoso, y Chía, la diosa de la noche y de, digamos, no sé, la parranda y otras cosas, que estaba aquí, pues precisamente en el pueblo de Chía, cerca de Bogotá. Y ellos eran, digamos, si Chiminigawa es la electricidad, ellos son las bombillas, son las entidades a las cuales, por las cuales a través de ellos, Chiminigawa se manifiesta y permite que el universo se gobierne y que tenga un orden. Pero entonces ellos no son entidades, digamos, creadoras, sino son más entidades de organización y de liderazgo. Y bueno, ¿por qué la obsesión con el sol y la luna? Obviamente se entiende, y sobre todo con el sol, ¿no? Se entiende en otras latitudes, que pues dependiendo de dónde está el sol, como hablamos ahorita del tema del solsticio, si está bien al sur, está bien al norte, dependiendo de cómo se mueve, pues van a haber unas estaciones, ¿no? 4 estaciones en el año: verano, invierno, otoño, primavera. Pero aquí no pasa eso, estamos en el trópico, estamos muy cerca al Ecuador. Aquí realmente tenemos un régimen bimodal, aquí llueve o no llueve, y a veces llueve y no llueve al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí había que entender de otra manera. El sol no daba la única explicación para eso, sí tenía una ayuda, pero necesitábamos ciclos mucho más pequeños. La luna ahí cubre o tiene una interpretación mucho más importante para lo que es la cultura muisca, y lo vamos a ver más adelante. No solo el sol como el calor y la luz que da la vida, sino la luna también como una guía de los ciclos cortos de la naturaleza. Entonces, para interpretar, digamos, todas estas fuerzas celestes un poquito míticas y digamos, alejadas de lo que era la civilización y el día a día, los muiscas se inventaron pues una forma de llevar la contabilidad, ¿no? Y medir estos ciclos de Suá, de Chía, y pasaron de esa observación pasiva a ordenar el cielo a través de lo que yo llamo 3 grandes esfuerzos. El primero de ellos, pues fue
la creación de algunos observatorios físicos o el uso de algunos puntos importantes, como las zonas sagradas del agua, como espejos del cielo, para poder ver algunos elementos. Entonces aquí tenemos un sitio súper importante y súper antiguo, vamos a ir del más viejo al más nuevo tal vez, que es el Infiernito. Entonces, bueno, el Infiernito no sabemos cómo se llamaba, se llama el Infiernito precisamente porque los monjes que estaban cerca de Villa de Leyva encontraron estas piedras, las piedras tienen una forma fálica, entonces era como el infierno, entonces es un pequeño infierno, es el Infiernito. Pero realmente es como el Stonehenge colombiano, una cosa así, donde las piedras están puestas en un orden, un gran sitio, un laboratorio, un observatorio a cielo abierto. Entonces lo que hay al fondo es la serranía sagrada de Iguaque, y entonces en el equinoccio el sol sale justo por ahí y genera unas sombras y se alinea, digamos, con ese eje. Y lo mismo, entonces va a moverse hacia la izquierda en el solsticio y hacia la derecha en el otro solsticio de invierno y solsticio de verano. Y era una forma, entonces, de medir en dónde estábamos, cuánto faltaba para que empezara, digamos, en marzo la época de lluvias y en septiembre la época, pues, de llegar a la cosecha. Sigamos por aquí. Entonces, primer sitio. Segundo sitio muy, muy importante que conocemos, que existió, porque está en las crónicas de los conquistadores, es el Templo del Sol, que estaba en Suamox, hoy Sogamoso, en Boyacá. Y entonces, si el Infiernito era el telescopio o el observatorio externo, el Templo del Sol en Sogamoso era el segundo experimento que funcionaba como una cámara oscura de alta precisión. Entonces, ya no lo veo sobre las montañas, sino que estoy generando una estructura que me va a marcar puntos precisos. Entonces, aquí no se trataba de ver dónde salía el sol afuera, sino dónde pegaba el rayo de luz dentro de esta estructura. Entonces, el momento más importante de este templo era el solsticio de diciembre o la fiesta de Huan, que al amanecer el rayo del sol entra directamente por la puerta del templo, hoy está reconstruido y lo pueden ir a ver, y atraviesa toda la oscuridad y golpea el pilar central del templo. Y ese era el nacimiento del sol. 21 de diciembre el sol parece que se detiene en su movimiento en el cielo y durante 3 días no se percibe movimiento, y el 24 de diciembre vuelve en su carrera hacia el otro lado. Entonces era el momento, en otras civilizaciones, el momento donde muere el sol porque empieza el invierno, entonces es cuando el sol se va y empieza la oscuridad por algunos meses, ¿no? Y hay 3 días donde no los vemos y después vuelve y sale, o en algunos lados, como por allá en Alaska, pues no lo vemos durante meses. Pero aquí era eso, se quedaba quietico, parecía quieto en su punto máximo hacia el sur y luego empezaba a volver a moverse. También entonces en este templo, además del solsticio de diciembre o la fiesta de Juan, se marcaba el solsticio de junio con unas sombras diagonales que anunciaban pues que llegaban las lluvias. Y también se ven los equinoccios con unas líneas de luz que se ven rectas y perfectas pues para calibrar lo que era el año agrícola de esta civilización. Muy importante el templo. Además, no solamente había cosas allí, sino que había dentro de ellos, digamos, mucho de la civilización, o mucho, era el lugar más importante y más sagrado, y por eso allá tenía, digamos, su hogar, no solo el sol, sino el sacerdote, o digamos, la entidad más importante en temas religiosos de la Confederación Muisca, que ya lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar de eso. Seguimos por acá, no tanto conocidos, conocemos todos casi que el Infiernito, porque es popular, sitio turístico, conocemos más o menos el Templo del Sol, hay que ir a visitarlo, hay un museo súper chévere alrededor de él, de todo lo que era Sogamoso y su importancia, y lo que aquí se encontró y cómo funcionaba este sitio. Y lo que sigue es, pues, lo que le da aquí el nombre al pueblo de al lado, Chía, y el Templo de la Luna. Ahí existía un templo, y era un templo también muy importante. Era el templo donde vivía el hijo del Zipa, el heredero, y se preparaba y vivía ahí, digamos, ese era su territorio, y vivía ahí con los monjes, con los chamanes, y se preparaba para ser un buen líder para toda la zona de Bacatá. Este templo, a diferencia del Sol, que después les cuento qué les pasó, fue desarmado
pedazo a pedazo, incluso sus cimientos se usaron para construir lo que hoy es la capilla o la catedral central de Chía, que se llama, creo, la iglesia de Santa Ana o Santa Lucía, que está en el parque principal. Entonces, pues sus cimientos eran de piedra y toda la estructura pues era en madera. Pues de él no queda hoy nada, ningún tipo de rastro, más allá de saber que existía, y no hay alguna descripción de, digamos, de qué había dentro de él o para qué se usaba. Entonces se perdió totalmente. Como otros sitios, como les comentaba, pronto, digamos, aquí en Bogotá, digamos, ¿por qué está la Catedral Primada ahí en la Plaza de Bolívar? Si Bogotá, donde estaba el señor que mandaba, era Funza. La catedral se puso ahí precisamente porque era otra forma de observatorio astronómico y era el sitio de congregación cultural de los muiscas. Resulta que desde la esquina de donde está la catedral, ahí, justo ahí, entonces vemos el solsticio, y cuando estamos en solsticio de invierno o en diciembre, 21 de diciembre, el sol va a toda la derecha hacia el Cerro de Guadalupe. En el equinoccio está justo en medio de las dos montañas, en un sitio que se llama el Boquerón, y hacia marzo está toda a la izquierda sobre el cerro de Monserrate. Monserrate, digamos, una deidad masculina, digámoslo, ligado al sol. Guadalupe, una deidad masculina, es femenina, ligada a la luna. Entonces era un sitio también muy importante y por eso, digamos, está la catedral ahí y no en otro lado. Pero bueno, Templo de la Luna, perdido. Había una imagen súper grande, al igual que la había en el Templo del Sol. Digamos, algo en oro. Aquí no se sabe cómo era, pero dicen que había una estatua de una mujer parada sobre una media luna, que pues en algún lado podemos mirarla de pronto con la imagen que tenemos hoy de la Virgen de Guadalupe, que es esta mujer de ascendencia o rasgos indígenas que tiene una luna sobre sus pies. Algo así similar era lo que dicen las crónicas que había dentro del templo. Pero pues de la estatua no queda nada, ni de aquí, ni la de Sogamoso. La Sogamoso tiene una historia que pasó con ella, la de aquí sí no se sabe qué sucedió con todo este templo. Y hay sitios menos conocidos, como lo decíamos, Guatavita, que finalmente era una ceremonia del nacimiento del sol, precisamente pensando en ese solsticio. Llegaba ya el Señor, que era la coronación de él como el líder de las personas de la zona de Bacatá o el lado de Guatavita, y él se bañaba en oro, se llenaba en polvo de oro, imitando al sol. El oro era, digamos, la fuente o la energía del sol, y así era visto por los muiscas. Y se sumergía en la laguna para después salir renovado nuevamente, y era, pues es una ceremonia cargada de un simbolismo netamente astronómico. Y él, como persona, digamos, elegida para guiarlos, así como el sol guiaba las vías. Pero bueno, hay otros sitios así, un poco menos conocidos, y hay un sitio muy importante, que no es casualidad, que es el observatorio nuestro en el lago de Tota, y es pues precisamente este lugar. ¿Qué pasa en el lago de Tota? Hay la misma persona que encontró dónde estaban los vestigios y los restos del Templo del Sol y lo reconstruyó, y, digamos, un gran historiador de la cultura muisca, que es el señor Silva Celis, hizo excavaciones por allá en los años 40 y 60 en el lago de Tota, en un sitio muy puntual que es la isla de San Pedro. La isla de San Pedro es una isla muy grande, porque el lago también es muy grande. La isla de San Pedro es una isla de 70 hectáreas justo en el centro del lago. Y el lago es gigantesco, ¿no? El lago es tan grande como media Bogotá, es tan grande como Manizales, es más grande que Tunja, es 2 veces el tamaño de la ciudad de Tunja. Entonces el lago es muy grande. Y existe entonces esta isla justo en la mitad del lago que este señor encontró, que entre otras cosas, allá habían restos, uno de venados. La carne de venado, digamos, estaba solamente para las élites de los muiscas. El resto del pueblo pues era muy vegetariano, papa, yuca, no sé, otras cosas de todo lo que haga el cocido boyacense, y maíz.
y chigüiro de vez en cuando. Pero los venados eran sagrados y solamente eran consumidos por la élite. Y se encontraron en un sitio que se llama Cerro Chico, que es una isla que en ciertos momentos del año se une por un puente natural con la isla de San Pedro. Encontraron ahí un cementerio, por decirlo así, de venados. Y dentro de la isla de esa misma isla se encontraron pues restos y ofrendas, tunjos, oro, vasijas de gran fino calibre y restos pues de lo que serían un cementerio de lo que llamamos los chucuys o estos, digamos, observadores o astrónomos muiscas. Ahí está la isla ha pasado por muchas cosas, allá se ha sembrado cebada, se ha sembrado cebolla, se ha sembrado maíz, en algún momento fue dueño de ella un narco muy importante, y así. Hoy hace parte del municipio de Aquitania y es un sitio turístico inexplorado y no explotado. No se ha llevado más allá, digamos, las investigaciones. El lago es un lugar muy importante porque pues sabemos que los muiscas adoraban las fuentes de agua, como lo hacían en Iguaque, como el sitio donde nació la humanidad, Guatavita, el sitio donde, digamos, se entronizaba al Zipa, o este sitio, al ser el lago, el cuerpo de agua más grande y cercano, muy cercano a Sogamoso, pues era el sitio donde se iba a hacer observación. ¿Y por qué se cree eso? Hay dos mitos sobre el lago consignados por allá en toda esa literatura de la conquista, que habla, el primero de ellos, sobre la creación del lago, que habla que uno de estos sacerdotes, llamado Monquetá, le fue entregada por Bochica una gran esmeralda, una esmeralda muy grande, y en algún momento, ante una gran sequía, se le dijo que arrojara desde un lugar muy alto esa esmeralda, y así se formó el lago. Al chocar la esmeralda con la tierra, se forjó el lago. Al igual que Guatavita, el lago de Tota parece un sitio como cráter de impacto, no lo es un lago formado, digamos, por movimientos tectónicos, pero sí es un cuerpo de agua que pues no tiene entradas de agua importantes, no se forma por un río, sino que es agua que está ahí en la cima de la montaña, rodeado de un montón de montañas para donde lo vea. Y tiene una única salida muy pequeña hacia los llanos. Entonces, el mito, más o menos lo que uno, así como astrónomo aficionado, puede decir es, bueno, aquí están hablando, ¿no?, de tirar una esmeralda, que las aguas del lago pues son turquesas, a diferencia de otras lagunas que son oscuras, esas lagunas de páramo y más de aguas muy oscuras, ¿no? Aquí el agua es verdosa, transparentosa, turquesa, el mar interno de Colombia. Y ahí hablan entonces de quizás un bólido de esos verdes que son muy comunes en verse, cayendo y formando lo que sería el lago. La segunda mito que se tiene alrededor del lago, que está consignado por allá en todas esas crónicas de Indias, habla de una serpiente que habitaba en el lago, y por eso la imagen. En otras culturas, la gran serpiente de los cielos no era otra cosa que nuestra galaxia, la Vía Láctea. La serpiente está oscura que surca el cielo de un lado hacia el otro. Y que, como para los muiscas, era en el cielo, como es en la tierra, y estas personas eran los que hablaban sobre esa relación. El mito habla de Urizaco, una serpiente oscura que tenía su morada en el lago. Entonces, la serpiente del cielo vivía en el lago, podemos decirlo de esa manera. Bueno, entonces, bueno, primer intento, sitios de observación, sitios para entender, y a través de esta observación pasó algo. Lo primero es, desarrollaron una forma de contabilizar y de plasmar en el cielo, así como lo ven, los momentos importantes que pudieran decirnos qué iba a suceder. Entonces, lo primero, los números. A diferencia de nosotros que contamos de 10 en 10, porque tenemos 10 dedos en las manos, los muiscas usaban también sus pies
y el sistema de conteo de los muiscas pues está basado en 20 en 20, en grupos de 20 que se llaman las guetas. Entonces, pues yo para decir 21 digo 21, 22, 23, para decir 40 voy a decir 2 veces 20, así, no va a decir 11, ¿no? 10 y 1, sino de esta forma, de 20 en 20. Entonces hay números del 1 al 10 y el grupo de 20. Tienen los números. Los números en la cultura muisca, además de, estos son los nombres, ¿no? Ata para 1, Osa para 2, Mica para 3, Mujica para 4, Isca para 5. Además de ser números, tienen un significado atado a ellos. Entonces, en su entendimiento, decimos que Ata es el agua, Bosa es la tierra o el cultivo, Mica, el 3, es la vigilia, Mujica es el agua, y así, entonces están ligados, digamos, a grandes elementos. Y un estudio de la Universidad Distrital identificó que por lo menos los primeros 9 estaban ligados, 1, al ciclo agrícola de los muiscas, y 2, estaban marcados como constelaciones dentro, digamos, de esta cosmología muisca. ¿Por qué lo saben? Porque hay una de ellas que es muy importante, que es una rana. La rana significaba el agua. Para nosotros, donde está Orión, vemos el cazador, el guerrero, ¿sí? Precisamente porque viene del norte, digamos, de esta zona greco-romana, donde pues lo ven paradito. Entonces ven un señor ahí, hombros, pies, y un escudo y demás. Pero aquí, Orión lo vemos de lado, y para los muiscas pues era una rana, y hablaba de la aproximación de la época o la temporada de lluvias. Entonces, pues bueno, Ata habla de eso, del origen, de donde empieza el fluido, donde empieza la lluvia. Bosa habla del cercado, de la preparación de la tierra para el cultivo. Mica son los ojos atentos que vigilan el cultivo que empieza a cambiar. Mujica es la nube negra y el inicio del brote. Jisca es lo verde y es el crecimiento. Ta, que es el 6, es la labranza, es la cosecha lista. Kupjua es el granero, o la protección de los alimentos, y Sujusa es el final del ciclo. Y acá vuelve entonces el cruce o el momento de transformación para volver a iniciar. Entonces eso eran más o menos, hay videos por ahí y hay literatura de la Universidad Distrital y del Observatorio de la Universidad Distrital que habla de en qué meses estaban estas constelaciones y sus formas. Entonces, bueno, pasamos de tener esos sitios para entender simplemente los movimientos a darle una forma y a plasmar, digamos, animales e ideas sobre el cielo para poder llevar lo que sería, digamos, el resultado normal o siguiente, que lo hicieron, digamos, todas las civilizaciones, y es empezar a medirlo, empezar a tener algo que me diga, bueno, ¿cómo voy a predecir lo que va a suceder después? Si cada vez que está Orión en el cielo yo sé que va a ser frío o yo sé que va a llover, pues entonces, ¿dentro de cuánto tiempo va a volver a estar ahí para que esto suceda? Entonces, pues bueno, ahí en la mano, este señor, que nuevamente es uno, digamos, un chamán muisca, tiene una piedra que se han encontrado muchas en la isla de San Pedro, cerca a Sogamoso y demás, que se llaman los usos, que vemos aquí, no se sabe para qué son, hay un montón por todo lado, no se sabe para qué se usaban, pero yo aquí, en mi conciencia de astrónomo aficionado, veo algo entre esas figuras, por lo que por ahí está la rana, por ahí está la serpiente, por ahí está. Para mí es algo como esto. Es, digamos, una carta celeste, donde están plasmando el cielo, cómo estaba dividido y cómo poder leerlo. Es un instrumento de medición astronómica. Algo así como había en las cartas de la antigüedad para navegación también, con las formas de los animales, y estaba ya el cazador y estaba el toro, ese tipo de cosas, pero para nuestra civilización, grabados en piedra. Entonces se empiezan a encontrar ese tipo de elementos.
Y aparece en algún lado de Choachí. Esta piedra tiene una historia, está en el Museo Nacional, la pueden ver ahí a la derecha, la pueden ir a visitar, es grandecita. La encontraron por allá en la casa de alguien en Choachí. Es una piedra que se llama una piedra choque. La piedra choque tiene grabado, y se ha borrado, obviamente por el pasar del tiempo, una serie de símbolos que, digamos, no son tan normales como los otros grabados que hay de los muiscas, que representan formas, figuras, animales, personas. Es algo diferente, son unas cuñas, una circunferencia de cuñas, que pues ahí hay algo grabado, ahí hay una información diferente a digamos, esto de hacer el graffiti de yo estuve aquí. Aquí hay algo grabado muy diferente, y es una piedra muy importante por lo que ahí está. Entre las investigaciones que se han hecho de estas piedras, que la llaman la piedra roseta de los muiscas más o menos, es un elemento de precisión y básicamente es un calendario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En esta piedra calendárica vamos a encontrar primero 18 triangulitos en el centro. Esos 18 elementos multiplicados por la cuenta de 20 que manejaban los muiscas, pues nos dan 360. Entonces esto primero es el ciclo del Sol. Después, el siguiente tiene 40 rayitas. Esas 40 rayitas, estábamos hablando nosotros que era muy importante tanto el Sol como la Luna para ellos, y resulta que la Luna tiene dos ciclos alrededor de la Tierra. Uno que se llama el sinódico y el otro que se llama el sideral. Esos 40 rayitas marcan lo que sería el calendario sideral de la Luna. ¿Qué es el calendario sideral de la Luna? Bueno, es lo que demora la Luna en volver al punto exacto, no el ciclo lunar de 29 punto algo días, no, lo que demora la Luna, no, perdón, el ciclo lunar es de 27, casi 28 días, no ese ciclo de las fases de la Luna, sino el ciclo que demora la Luna en volver a estar en el mismo punto del cielo. Es decir, si yo la vi anoche sobre las Pléyades o al lado de las Pléyades, ¿cuánto demora en volver a estar en ese exacto punto? Y esos son más o menos 29.5 días. Y ese es el ciclo sideral. Hay 40 rayitas. ¿Por qué 40 rayitas? Porque multiplicando esos 29 días por las 40 rayitas me da 1092. Y ya vamos a ver esa equivalencia. Hay otros numeritos acá que si contamos sin contar estos 3 puntos, hay 37 rayitas alrededor que marcan la tercera equivalencia, y es el ciclo sinódico de la Luna, que son 37 elementos o los 37 meses de la Luna. Ahí sí, que bueno, es un ciclo de 20, perdón, sí, el ciclo de 20, el de interno es el de 27 y el externo de 37 es el de los 29 días. Y lo mismo, los 29 días que tarda la Luna, entonces en volver, como decíamos, al lado de las Pléyades, y aquí los 27 días que tarda la Luna en volver a su fase de luna nueva o a su fase de luna llena, ¿sí? De volver de luna llena a luna llena. Entonces, aquí están marcados, me dan por 40, 1092, y 37 por 40, ¿por qué? Por, ¿sí? 37 meses sinódicos por los 20 me da los mismos 1092 días, la misma equivalencia, perdón. Entonces, aquí tenemos 1092 días, 1092 días, y acá tenemos 360 días. Adicional, tenemos esto que son unas avecitas. Yo les hablaba del mito de cómo se creó todo, digamos, la concepción del universo o el origen de todo de los muiscas, con estas aves negras llevándolo. No está muy claro, según las investigaciones que han hecho de esta piedra, qué quieren decir o quieren decir estos pajaritos que están ahí. Son caritas con piquitos. Tienen alrededor suyo unos punticos, y los punticos no son iguales en cada uno de los pájaros. Hay desde 4 hasta 7. Parece ser, según los que han estudiado la piedra, que puede ser un factor de corrección de algún tipo para poder hacer encajar nuevamente estas 3 ruedas.
Entonces, dependiendo de ciertos tiempos o alguna cosa así, había que poner un factor de corrección de no sabemos 4K o 7K o 5K para que vuelvan a encajar por diferencias mínimas estos 3 ciclos. Ciclo solar, ciclo de la luna en sus lunaciones normales y el ciclo de la luna en su vuelta, digamos, a través de la bóveda celeste. Entonces, bueno, un calendario bastante complejo, que, digamos, lo que fue esta civilización y todo ese conocimiento que teníamos, finalmente se perdió con la llegada de 3 personas aquí a lo que fue el altiplano cundiboyacense, que no son otras que Nicolás de Federman, Belalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada. Uno venía de los llanos, otro venía por allá de Popayán y del Valle del Cauca, y el otro venía por el Magdalena y subió aquí y entró, digamos, por el lado de Lenguasaque hacia este sitio. Entonces, los 3 se encontraron aquí, y en el momento que se encontraron aquí, pues decidieron que esto era suyo y acabaron un poquito con todo, ¿no? Mataron al que era el Zipa de Bogotá, mataron también al quien lo heredó, luego se fueron más hacia el norte, buscando obviamente todas estas leyendas del Dorado y todas esas riquezas que estaban por ahí, y llegaron pues al sitio más sagrado que tenía la civilización aquí muisca, que era el Templo del Sol, y cuenta la historia que 2 personas, una llamada Juan Rodríguez y la otra llamada Miguel Sánchez, que eran, digamos, 2 soldados españoles, decidieron meterse para robar, digamos, en contra de las órdenes que les había dado el capitán. Decidieron meterse al templo a mirar qué había y robarse lo que pudieran, y como llevaban unas antorchas y el templo pues estaba hecho de madera y paja, al ver lo que había adentro dejaron caer una de esas antorchas y pues el templo se prendió y de hecho ardió por varios días. Antes de la llegada de los españoles, como ya sabían qué había pasado, de hecho aquí había guerras entre el Zipa y el Saque y no se querían mucho, había habido una guerra muy grande justo antes de que ellos llegaran, de hecho por Guatavita. Ya ellos sabían que ellos iban para allá, ¿no? Entonces sacaron de este templo, también está por ahí en las crónicas o en las cosas que decían, digamos, los abuelos y abuelas, como lo llaman, que sacaron ahí el símbolo que había del sol, y ese símbolo junto con otras cosas y un montón de joyas y oro y esmeraldas y demás fue arrojado en el lago de Tota. Entonces salvaron ahí algunas cosas, pero todo lo que había, digamos, de momias y qué otras cosas podría haber ahí, de pronto más temas como estos de escritura, una cantidad de conocimiento astronómico histórico de los muiscas, pues estaba dentro de este templo, y todo eso se perdió. Entonces Miguel Sánchez, José Parra y Juan Rodríguez. Entonces, pues bueno, todos milenios de observación y de cultura reducidos a cenizas. Ya les conté qué pasó con el de Chía, ese lo desmembraron y lo tumbaron hasta sus cimientos, y se perdieron, digamos, sus lugares. No conocemos los nombres que tenían y realmente perdimos mucho de eso. De hecho, hoy estamos muy desconectados de lo que era esta cultura que estaba aquí antes y que tenía, digamos, mucha riqueza, al igual que muchos otros sitios en Colombia. Eso pasa en muchos otros lados, en otros lugares como San Agustín o como la pirámide de Inzá o la pirámide del Jaguar, que son sitios, digamos, muy interesantes en temas de arqueología, pero que están totalmente, digamos, olvidados y desentendidos, y no tenemos ni idea de qué era eso. Entonces, pues bueno, con la pérdida de todo ese conocimiento, pues empieza en la sabana de Bogotá y en toda Colombia un proceso civilizador y de conquista, donde pasamos de esto, que esto pudo haber sido nuestra sabana de Bogotá hace algo así como unos 400 o 500 años, de hecho con un templo por allá encima de Monserrate, donde alababan también al Señor del Sol y allá la Señora de la Luna, con Bortles 1, cielos perfectos, grandes humedales, mucha fauna, venados y todo tipo de animales, a lo que es hoy nuestra mega urbe, donde hemos perdido el cielo, y hay muchas personas que nacen, crecen y mueren aquí, que realmente no han visto, digamos, una vía láctea o han disfrutado de una lluvia de estrellas, precisamente porque
las luces de la ciudad han contaminado ese cielo hermoso y ese mapa, digamos, de los dioses que antes nos permitió preguntarnos a nosotros mismos de dónde veníamos, por qué estábamos acá y por qué sucedían las cosas. Pues bueno, la invitación ya para cerrar esta charla es a recuperar un poquito de esa conciencia y de ese conocimiento que teníamos antes, valorar, digamos, todas esas cosas que tenemos hoy aquí. Muchas personas hoy conocen mucho, digamos, de aztecas, de incas, de Egipto, de cosas que son muy lejanas y ajenas a nosotros y no conocen lo que realmente tenemos nosotros y lo que éramos. Entonces hay que rescatar un poco de esa cultura y de todo eso que teníamos antes y empezar a volver a mirar a los cielos y a preguntarnos sobre, digamos, cómo era la vida aquí, cómo eran nuestros ancestros, qué nos llevó a estar hoy donde estamos. Eso es. Les agradezco a todos esta charla el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Miremos el chat si hay alguna pregunta. Estaré mirando. Bueno, Juanse, muy interesante la charla y yo soy de los que soy culpable de conocer mucho más de el mundo romano, el final de la Edad del Bronce, Egipto y no tanto de acá. Eso es totalmente cierto. También hay, creo que en eso también influye la falta de divulgación y tanta historia que se ha perdido. Realmente a veces creo que no hay de dónde echar mano para traer de vuelta, digamos, mucho de ese conocimiento ancestral. No sé qué crees, qué piensas sobre eso. Sí, era parte de lo que decíamos al principio, y es que incluso hasta los nombres se han perdido, desconocemos los sitios, desconocemos los nombres, desconocemos los significados, desconocemos el lenguaje, todo eso se perdió. Y aquí había una civilización súper rica que dice, por ahí como decían en el chat, las crónicas de Quesada, de Lázaro Fonte, que hay un tema con Lázaro Fonte, te les cuento, que dicen las crónicas que era la tercera civilización más importante de América, ¿no? Estaban los aztecas, bueno, los mayas, estaban los incas y estábamos nosotros. Así de rico era esto, ¿no? Había aquí lenguaje, había cultura, había mantas, había orfebrería, había todo tipo de cosas interesantes y todo eso se perdió, no lo conocemos. Simplemente porque, pues, al norte y al sur construían con piedra, digamos, eso no se cayó. Se perdió, pero lo rescataron porque finalmente estaba ahí y lo pudieron reconstruir, pero aquí se hacía de madera. Pues todo eso se perdió. Y eso sumado, digamos, a la evangelización y a la prohibición de los símbolos, de los nombres, de las cosas, pues tal vez mutó. Por ejemplo, digamos, por eso podemos decir hoy que la isla de San Pedro se llama así, o por eso está ahí Montserrat y Guadalupe, por eso está ahí la catedral. Ese tipo de cosas están ahí por una razón y era, pues, cambiar esos ídolos que tenían los indígenas por los que teníamos nosotros. Sí, y también quería, hice una anotación sobre esa primera foto que tenías de la laguna que me pareció muy, muy linda, donde se ve perfecto lo que llaman ahora el boquete de Sepúlveda, que fue digamos, el Antonio de Sepúlveda, por ahí en el 1580 más o menos, que fue el que más trató de bajar el nivel de la laguna. De hecho, se bajó más de 20 metros, se encontraron pectorales y cosas de esas, pero llegó un momento en que esa construcción colapsó y mató a mucha gente, y creo que ese fue el último gran intento, aunque después hubo una compañía inglesa que trató de secarla. Lo intentaron creo que 3 veces, una sí, con Quesada. Cortés y Lázaro Fonte, precisamente. Correcto, lo intentaron y la última fue lo que tú dices de los ingleses, que fue una de las partes que, digamos, aquí los libertadores regalaron sí, a cambio de tener esa cruzada libertadora y tener armas y demás, ¿no? Sí. Y otra cosa que te iba a decir es que, al contrario, por ejemplo, de la cultura azteca, no quedaron códices. A los aztecas al menos se salvaron algunos códices, como algunos 2 o 3 que hay en Europa todavía, porque el resto igual los quemaron. Creo que aquí también pasó lo mismo, no con, digamos que no sé si tuvieran inclusive un sistema de escritura, digamos, muy desarrollado, pero muchas de esas evidencias que trataron de plasmar, por ejemplo, en rocas, se perdió desafortunadamente. Sí, no tenemos ni idea de qué son todos esos. Y hay un montón aquí de arte rupestre, por ejemplo, en el lago. Ajá.
cantidades de arte rupestre que tú dices, bueno, dibujitos bonitos, porque no tenemos ni idea qué son. Sí, no tenemos idea. Bueno, tenemos aquí una pregunta, dice, ¿existe algún documento que plasme cómo interpretaban los muiscas las constelaciones? No un documento por lo mismo que decimos, ha sido algo que se ha transmitido de manera oral. El único que tenemos claro es el de la rana, que es Orión, ¿no? Que yo les decía, allá es el cazador, porque está paradito con sus dos hombros, su arco y sus cosas, para los griegos y lo que sea, pero aquí se ve de lado, y aquí es una rana. Las 4 punticos, Betelgeuse y demás, es la rana con su centro, las 4 manitas. Entonces, es la única que tenemos seguridad que sí, y por eso existían constelaciones plasmadas en el cielo. Y la Universidad Distrital hizo un estudio, hay textos, hay investigaciones, hay videos en YouTube si los quieren ver sobre esas constelaciones que precisamente eran pues los mismos números, ¿no? Lo que estamos hablando aquí, la rana, una cuna, la espiral, una serpiente, un montón de cosas así. ¿Qué sitio recomiendas para observaciones alrededor de Bogotá? Hay varias preguntas. Bueno, alrededor de Bogotá hay varios sitios. El primero y cerquita es, bueno, dos. El desierto aquí es Aurinsky, que bueno, no es tan chévere y seguro de noche. Zona seca, zona bonita. Más para allá no, porque ahí empieza, digamos, lo que es pues la mitad entre las cordilleras. Es una zona, digamos, muy húmeda, lo que es Melgar, La Vega, todos esos sitios es demasiado húmedo, se nubla mucho. La Tatacoa es lejana, es muy bueno, muy despejado. Pero cerca de Bogotá, detrás de Monserrate y la Calera, Choachí, aquí nomás hay sitios muy buenos que tú ves la Vía Láctea, tú subes a Monserrate y miras para detrás, no para Bogotá, y está el otro espectáculo, ¿no? Está la Vía Láctea ahí la puedes ver. Lo mismo pasa, digamos, en la Calera, bien arriba de la Calera, hay un sitio que se llama el Observatorio Parque Astronómico Noa Noa. Invitados, de hecho va a haber una actividad ahorita para la lluvia Para la lluvia de estrellas, sí. Correcto, entonces invitados para que también nos acompañen ahí. Y otros sitios, pues Guatavita es un sitio muy bueno, no, tampoco es gratis el tema de que allá esa laguna, solo su forma, ¿no? También había un tema con el cielo. Villa de Leyva, que no está lejos, y pues todo lo que es la zona del desierto de la Candelaria, ¿no? Ráquira, Sáchica, y bueno, y el lago de Tota, que tampoco es lejos, ¿no? Son 2 horas, 3 horas, dependiendo de donde estés en Bogotá. ¿Hay alguna relación con los resguardos indígenas para recuperar estas enseñanzas? Creo que hay un problema grande y es que descendientes muiscas no hay. Pues sí, 100% puros y más. Se ha hecho cátedra muisca, existen resguardos como el de Bosa, el de Suba, y en otros sitios como Sogamoso, de personas que intentan mantener esta cultura viva y rescatarla, pero realmente pues se perdió, ¿no? Llegó un momento que hubo borrón y cuenta nueva, obviamente hay descendientes, pero la cultura se está rescatando, Pero digamos digamos desde el punto de vista ya puro no sé, hasta genético, creo que ya muiscas acabaron hace sí, ya somos una pregunta muy grande, sí, claramente. Pero sí los hay, digamos, aquí en Bogotá hay unas personas que se llaman astroturismo y está muy ligado al tema de arqueoastronomía, porque es algo en unión al cabildo de Suba. Entonces tiene mucho que ver con este tema muisca y es muy chévere lo que se ve ahí. Y bueno, hoy el lenguaje, digamos, se mantiene. La Universidad Nacional existe una página donde tú puedes ir a mirar significados y traducir qué es Bogotá, qué es Facatativá, qué es Canchantivá, todas esas cosas. Y está ahí, hay un diccionario y existe el lenguaje y se habla, pero lo que perdimos fue toda la simbología, ¿no? Lo que era la élite, que era la que escribía, que era la que tenía el conocimiento, todo eso se perdió. Ok, dice John Jairo, hola, ¿cómo estás? Mamá, te saludamos aquí desde la transmisión. Dice, el centro de Bogotá, antes de la llegada de los españoles, era tan sagrado para los muiscas y para contrarrestar, digamos, ese sitio sagrado de los muiscas, los españoles tuvieron que llenar de iglesias la zona para su evangelización. Claro. Creo que eso pasó en todo lado. Todo lado. Y donde haya una catedral, ahí había un sitio importante. Un sí. Sitio importante para todos. Y se ve en México también, ¿no? Tú vas y miras allá encima de la pirámide que había una iglesia. sí. Ok. Dice, ¿está programada alguna salida para ver la lluvia de estrellas? Sí, está programada, la está organizando Argonautas de Uniandinos y también creo que en unión con la SASAC.
se me escapa ahorita la fecha, pero creo que es el 13 y 12 de diciembre, en el Parque Astronómico Noano. Ok, aquí me pegan un pequeño, no un pequeño regaño, sino una pequeña aclaración. Y dice, todos llevamos genes Muiscas, su merced. Pero estamos mezclados, claro, todos somos Muiscas. Sí, 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 pero hablaba yo de la pureza, digamos, del origen, de rastrear sus ancestros puros hasta muiscas originales, digo yo. Era solo eso, no porque no seamos una mezcla de culturas y de razas, sí, eso es totalmente cierto. Por ahí hablaron de Lázaro Fonte. Con Lázaro Fonte hay algo interesante. El señor, pues bueno, era uno de los comandantes o de los capitanes de Jiménez de Quesada. Y Ajá. al señor, bueno, él cometió unos delitos de los que no vamos a hablar ahorita. Sí. Pero decidieron exiliarlo y al lugar que lo exiliaron fue la isla de San Pedro en el lago de Tota. Al señor lo dejaron allá para que se muriera de hambre. Y resulta que los indígenas, como era el señor y era la única persona que estaba viviendo ahí, empezaron a llevarle ofrendas y le llevaban comida y le llevaban cosas y lo tuvieron que sacar de la isla. Porque pues era, claro, estaba en el sitio sagrado y el sitio Sí. donde estaban antes los que mandaban y los que eran, digamos, los duros del lago. Entonces, al poner allá Lázaro Fonte en esa época de conquista, en todo el choque de las dos culturas, sucedió eso y pues el señor no se les murió y les tuvieron que sacar y entonces después terminó por allá en Ecuador, ya uniéndose a otras A otras búsquedas. expediciones. Dice aquí que en el humedal de Jaboque había un observatorio, que si sabes algo de eso. No lo conozco. Y mira que esas son la serie de cosas que se han perdido. Muy seguramente los pequeños caseríos o las zonas, digamos, importantes, porque finalmente los muiscas no eran grandes grupos sino liderados como, no sé, los egipcios. No, era una confederación de pequeños caseríos y de caciques. Cada quien mandaba y había de pronto un central que mandaba más que los demás. Entonces, seguramente en cada uno de esos sitios existieron observatorios astronómicos. Seguramente hubo en Funza, como lo hubo en Chía, como lo hubo allá, como lo hubo en Pasca, como, sí, y vamos a encontrar series de esas cosas en todos los lugares, porque en todos era importante medir el ciclo de la cosecha y saber en qué momento iba a llover, en qué momento iba a hacer sol, cuándo nos iba a morir la semilla, cuándo iba a bajar el agua de toda esta humedad tan grande que era. Entonces, entender muy bien eso y para eso era muy importante eso, seguramente, y por eso mismo encontramos esas piedras de usos por todo lado, donde pues finalmente eran como calendarios de bolsillo, podemos decir así. Listo, ¿sabes? Y encontré otra, dice que si sabes algo sobre si el famosísimo Rachel Dolmatov hizo algún estudio así muy, muy especial sobre muiscas. Sabes que no conozco el nombre, no me ¿No? suena, no lo tengo presente. Si me das alguna pista, de pronto se me ilumina. Bueno, Rachel Dolmatov, digamos que ha sido uno de los arqueólogos que más ha investigado las culturas colombianas y no, la verdad no sé si ha hecho algo específico sobre muiscas, no. Bueno, eso es. Yo tengo es muy presente, pues es al doctor y padre de la cultura Herrera y a José Silva Celis, que son, digamos, los dos grandes, donde los que rescataron, digamos, Sogamoso y todo lo que había allá. Aquí nos dicen, gracias por la conferencia, este es un buen espacio de recuperación de memoria, esperamos otra sesión. Yo creo que sí se merece otra sesión. Sí, Este tema bien, bien interesante. del lago se puede profundizar precisamente cuáles fueron esos hallazgos que se encontró allá. Hay indicios de que hubo un templo dentro de esa isla. Está todo lo que les digo del arte rupestre, que por ejemplo, al igual que aquí en Soacha, que el que le da el nombre, digamos, a Soacha es también un geoglifo y está en el escudo de Soacha, que es el sol. Está por ahí en un petroglifo. Los hay también en el lago, muy cerca al lago, en algunos sitios. Uno dice, bueno, ¿y por qué esto está aquí? Entonces los hay en Playa Blanca, en Playa Rosada, en un sitio que se llama, bueno, nosotros le decimos Godzilla, pero es un sitio rocoso muy alto en la montaña. Los hay dentro de esta isla, con marcaciones que uno dice, bueno, ¿por qué está esto aquí? Una cosa como candelabros, una serie
pues 9 puntos, como marcando también estrellas, que uno diría, bueno, no sé. Entonces, sobre eso voy a dar una charla completa, de hecho. Ok, y lo último que encuentro es una especie de queja sobre que desafortunadamente aquí se podría conocer más si hubiera realmente fondos suficientes porque es muy costoso hacer arqueología, tienen toda la razón. No, Hacer eso sí. arqueología y antropología y sociología realmente es muy costoso, ¿no? Mira, y aquí se hace únicamente cuando están rompiendo cosas y aparecen cosas, y entonces dicen, ah, pues pucha, me tocó avisar. Entonces, por ejemplo, con lo que están haciendo ahorita del metro, o Ajá, cuando hicieron Transmilenio, cuando hicieron la Caracas, aparecían cosas. Entonces les tocaba parar las obras, iba el antropólogo, hacía el levantamiento, revisaba, y así aparecieron sitios como el de Usme, un cementerio gigantesco, o el que hay cerquita a la salida por allá de Soacha. Ese tipo de sitios aparecieron de esa forma y no porque realmente el gobierno estuviera diciendo, bueno, vamos a investigar, ¿qué es lo que te digo? Hay sitios aquí importantísimos que uno dice, en Colombia hay pirámides. ¿Cómo así? Hay sí, pirámides. Sí, hay varias, no una, hay varias. ¿Y quién las conoce? Nadie. ¿Quién las ha investigado? Nadie. ¿Y quién las va a investigar? Nadie. Entonces, de hecho, esto está guardado, comido allá por la manigua, perdido entre el monte, que solamente la gente que sabe llegar allá llega. Y así es. Pasó con San Agustín, que las piedras las habían movido y las tenían en las casas y en la plaza del pueblo. Y esas cosas hoy no se sabe ni siquiera qué eran, por qué estaban ahí o para qué se usaban, pero bueno, ahí están. Entonces, más o menos lo que sí. creemos, ni siquiera sabemos de quiénes eran. Cosas Sí. así pasan en Colombia y eso no se investiga. Por ejemplo, y no, para no ir más lejos, caso Isla de San Pedro en el lago de Tota. Hacía unos años la querían convertir en un complejo turístico con un hotel súper grande encima. Y bueno, Sí. en los esfuerzos, digamos, de naturalistas ahí del lago lograron que eso se volviera más una reserva natural que otra cosa. Y así. Ok, no tengo nada más por el momento, no sé qué más quieras comentar antes de despedir. Nada, agradecerles a todos ustedes de nuevo por estar aquí, por acompañarnos. Espero hayan disfrutado la charla. Déjenos sus comentarios por ahí en el chat y demás, en las redes sociales. Estamos aquí cada 8 días con las ASAC, siempre charlas, 2 de la tarde, todos los sábados, temas muy interesantes, speakers muy buenos. Así que no se las pierdan. Los invitamos no solo por las redes sociales, sino también estamos en el Planetario Bogotá, los esperamos allá. Así que, bueno, bienvenidos todos. Gracias, Juanse, muy, muy interesante y realmente aprendimos mucho hoy. La otra semana tenemos una conferencia muy especial también con nuestro amigo John Jairo Parra sobre la Navidad. No se la pueden perder porque no es lo que se imaginan, es algo también que tiene que ver con la historia y cosas así. Entonces, Juanse, gracias a ustedes que están allá al otro lado y nos vemos el próximo sábado. También va a ser virtual, les aviso de antemano. Entonces, muchas gracias y nos vemos. Chau, chau.